¿Qué valoro? Sobre todo a la gente que he conocido, a toda la gente que he podido conocer y toda la experiencia que he podido coger durante todos estos años. Jo estava estudiant polítiques i vam decidir anar amb 2 companys, érem els 2 de Badalona, i anar a afiliar-nos al partit. No sabíem que existien les joventuts. I vam conèixer una noia que era del partit, era de joventuts, i ens va dir, no, doncs afilieu-vos també. I al final només em vaig afiliar a joventuts. Després ja va ser quan va venir el partit i tot allò, però al principi només a joventuts. Ni idea, vaig arribar completament verge, podem dir, no és veritat, t'ho dic en sèrio, ni idea d'una organització. Em sembla que jo estava el primer any de carrera de Ciències Polítiques i vam entrar per allò de dir, vinga, a veure com és un partit i tot allò, o sigui, no tenia ni idea de com s'organitzaven, com s'estructurava. Me'n recordo que vaig anar al primer curs de formació de militància, van començar que si Consell Nacional, Consell de Federació, los consellers nacionals, la Comisión Ejecutiva de Agrupación. Hostia, ¿esto qué es? Yo me acuerdo que salí y pensé, no puede ser, me he perdido y no acabo de empezar. Pero bueno, al final me lo he aprendido de memoria. Yo creo que es algo más que una experiencia política, es una experiencia vital. Yo lo decía ayer, ahora que ya planteas un poquito más la retirada, durante todos estos años todo el mundo que pasa por Juventudes creo que tiene un punto diferente al resto de militantes del partido y no nos hace ni mejor ni peores, pero sí que hace que vivamos igual la política muy intensamente. En Juventudes somos pocos, nos conocemos muchos, somos pocos en relación con el partido, nos conocemos muchos y se vive muy intensamente. Ayer en un discurso decían que sabemos que Juventudes tiene una fecha de caducidad y supongo que eso es lo que nos hace vivir intensamente. Me lo he pasado muy bien y mira que al principio yo era un poco reacia y pensaba, uy, madre mía, ¿dónde me voy a meter ahora? Y ha sido una experiencia súper positiva porque me ha permitido conocer a gente con la que no había hecho relación, sobre todo en los años anteriores, y ha sido increíble, increíble. Porque para el partido somos una escuela. Aquí hay un grupo de personas que sobre todo en los últimos años se afilian con 14 años ya. Yo me acuerdo que miraba las fichas de afiliación y pensaba, madre mía. Y es una escuela muy importante para el PSC. Es gente que conoce perfectamente la estructura, porque somos la misma estructura que el partido realmente, y por lo tanto es gente muy útil para el partido a la hora de después poder formar parte de las estructuras del partido. Sabiendo la trayectoria de esta organización, les diría sobre todo que la disfruten, pero que se diviertan, que lo vivan de una manera sana, que no hagan de esto su única vida, que hay vida más allá de Juventudes, que esto muchas veces no se había vivido así. Y creo que es importante pensar que cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo y en nuestros ratos libres como una parte más de nuestro ocio nos dedicamos a Juventudes porque creemos en una sociedad más justa. El congreso anterior, del 2009, porque yo me sentía muchísimo más ligada en aquellos momentos a la generación que se marchaba, que era la que para mí habían sido los referentes. Por eso al principio también te cuesta adaptarte a la nueva etapa. Y entonces fue muy emocionante porque despedíamos al secretario de organización, de la cual soy amiga personal, pero entraba yo también y eran emociones muy encontradas. A decir siempre lo que pienso, sobre todo en organización, a no mentir a la gente y decir las cosas de manera natural, que todo el mundo puede entender que tomes una decisión por un motivo o por lo otro, pero no puede entender que le digas una cosa hoy y mañana otra. Que sigan muchísimos años más de Juventudes.